Dicen que una sola vida puede cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa cuando son 20 vidas, unidas por una misma fe, una misma misión y una misma historia? Bienvenidos a Memorias Bíblicas. Hoy te invitamos a emprender un viaje que atraviesa los caminos de Galilea, los patios del templo en Jerusalén, las cárceles romanas, y hasta las cartas que siguen transformando corazones siglos después de ser escritas. Hoy conocerás a los 20 personajes más importantes del Nuevo Testamento. No solo por su fama o por la cantidad de versículos que se les dedican, sino por el impacto que tuvieron, y siguen teniendo, en la historia de la salvación. Algunos caminaron con Jesús. Otros solo escucharon su voz desde una visión. Unos fueron pescadores, otros recaudadores de impuestos, soldados, mujeres marginadas, e incluso enemigos declarados del cristianismo. Pero todos tienen algo en común. Fueron escogidos para cumplir un propósito eterno. Fueron los elegidos por Dios. ¿Sabías que uno de los más influyentes del Nuevo Testamento jamás escribió una línea? ¿O que otro negó a Jesús 3 veces, y aún así se convirtió en un pilar fundamental de la Iglesia? A lo largo de este top, descubrirás historias que tal vez no te enseñaron en la escuela dominical. Anécdotas ocultas, conexiones asombrosas, y decisiones que alteraron el rumbo de millones de vidas. Y te invito a que después de ver este vídeo, puedas también ver el vídeo que hicimos sobre los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Es una precuela de este vídeo, y que juntos forman una visión completa de los grandes héroes de la Biblia. En la descripción del vídeo lo podrás encontrar. Pero hoy, nos enfocamos en el Nuevo Pacto. En aquellos que vivieron el cumplimiento de la promesa. En los testigos del Mesías. En los portadores de la luz. Así que respira profundo y prepara tu corazón. Porque estás a punto de conocer a los 20 personajes más importantes del Nuevo Testamento. Sin ellos nada de lo que hoy conocemos como cristianismo hubiese sido posible. Empecemos. Puesto 20. Andrés. Andrés suele pasar desapercibido, eclipsado por su hermano Pedro, pero si miramos de cerca, descubrimos que sin Andrés, Pedro jamás habría llegado a Jesús. En Juan 1 versículos 40 al 42 se nos cuenta que Andrés fue uno de los 2 primeros discípulos que escucharon a Juan el Bautista y decidieron seguir a Cristo. ¿Y qué hizo después? Fue directamente a buscar a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Andrés fue el primer evangelista, el primero en reconocer al Salvador, y el primero en llevar a otro a sus pies. Su corazón misionero no se detuvo allí. En Juan capítulo 12 versículos 20 al 22, cuando unos griegos desean ver a Jesús, es Andrés quien actúa como puente entre ellos y el Maestro, demostrando que su llamado no era solo para los cercanos, sino para todos los pueblos. Y en Juan 6, cuando la multitud tiene hambre, es él quien presenta al muchacho con los 5 panes y 2 peces. Andrés siempre fue ese discípulo que veía lo que otros pasaban por alto, y lo traía ante Jesús. Andrés no buscó protagonismo, pero fue clave en los momentos silenciosos que preparaban milagros. Por eso, aunque muchos lo olvidan, nosotros hoy lo colocamos en este top. En el puesto 19. Llega Felipe. Felipe fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para estar a su lado durante su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús lo llamó directamente, diciendo: «Sígueme», y Felipe, al igual que muchos otros, dejó todo para seguir a Cristo. Desde el principio, Felipe fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, y estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Lo que distingue a Felipe es su actitud evangelística y su valentía para cruzar barreras. A lo largo de su vida, Felipe predicó en lugares lejanos, incluso en regiones no judías, lo que muestra su compromiso con la misión de llevar el mensaje del Evangelio a todos, sin importar su origen o raza. Pero uno de los momentos más importantes en su vida se da en Hechos 8, cuando el Espíritu Santo lo guía a bautizar a un etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía, rompiendo las barreras sociales y raciales para difundir la fe. Su misión no solo se limitó a los judíos, sino que se extendió hacia los gentiles, marcando el comienzo de una iglesia inclusiva. A pesar de no ser el más mencionado en los evangelios, Felipe demuestra que la fe no tiene límites, y que la obediencia al llamado de Dios puede llevar a cualquier persona a cumplir una misión divina, sin importar su posición o contexto. Al puesto 18 tenemos a José. Aunque José no es tan destacado en las Escrituras como otros, su papel en la vida de Jesús es crucial. Fue quien protegió, cuidó y guió a Jesús en sus primeros años. Pasó de ser un simple carpintero en Nazaret a ser el protector del Salvador del mundo.
Imaginemos la situación. José, un hombre común, descubre que su prometida, María, está embarazada, y él sabe que no es el padre. Según la ley judía, eso era motivo suficiente para repudiarla. Pero José no quería avergonzarla. El Evangelio de Mateo lo describe como un hombre justo, y esa justicia se ve en su compasión y en hacer lo correcto, incluso sin entenderlo todo. En ese momento, Dios interviene. Un ángel le dice en sueños: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. José, con fe, obedece. Aunque no comprendía todo, confió en el plan divino. José fue justo, obediente y valiente, dispuesto a arriesgar su reputación por cuidar de María y del niño. En una época donde la deshonra era dura, él eligió ser fiel a lo que Dios le encomendó. Su vida nos recuerda que Dios usa a personas comunes para grandes propósitos. Su fidelidad y obediencia fueron clave. Aunque las Escrituras no hablen mucho de él, su rol en la historia de la salvación fue esencial. Y su nombre, inscrito en la genealogía de Jesús, nos muestra que el servicio fiel nunca pasa desapercibido. En el puesto 17 tenemos a Tito. Tito, el mensajero fiel a Pablo. Su papel como colaborador cercano de Pablo y como líder en la iglesia primitiva fue crucial. A menudo, Tito aparece como el hombre de confianza, el que era enviado por Pablo para resolver situaciones difíciles en las iglesias que fundaba. Pablo confió en Tito para tareas de gran responsabilidad, como por ejemplo, encargarse de la iglesia en Creta, un lugar que, según Pablo, estaba lleno de dificultades. En la carta que Pablo le escribió a Tito, le da instrucciones detalladas sobre cómo organizar la iglesia y cómo guiar a los creyentes en una vida de integridad. A Tito le confió la tarea de enseñar sobre la santidad y el buen testimonio cristiano. Y es que Tito no solo era un excelente líder, sino que también era alguien de gran carácter, capaz de mantener la verdad en situaciones complejas. Lo fascinante de Tito es que no era uno de los 12 apóstoles, pero su rol como compañero de Pablo en la obra misionera es fundamental. A menudo, los líderes no son los que aparecen en los primeros planos, pero son igual de esenciales para la expansión del Evangelio. Tito, con su fidelidad y su dedicación, es un claro ejemplo de cómo Dios usa a hombres y mujeres comunes para hacer una gran obra en la iglesia. Al puesto 16 tenemos a Timoteo. Timoteo, el joven discípulo que acompañó a Pablo en muchos de sus viajes, fue un ejemplo brillante de fidelidad y dedicación al ministerio. A lo largo de las cartas de Pablo, encontramos que él tenía un profundo amor y admiración por Timoteo. Lo llama su verdadero hijo en la fe y le confía una de las responsabilidades más grandes: guiar la iglesia en Efeso, una iglesia que enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Timoteo, aunque joven, mostró una sabiduría y madurez espiritual que sorprendió a Pablo. En sus cartas, Pablo le anima a no dejarse intimidar por su juventud y le instruye sobre cómo liderar con carácter, integridad y amor. La vida de Timoteo es un recordatorio para todos nosotros de que no importa cuán jóvenes o inexpertos seamos, Dios puede usarnos poderosamente si estamos dispuestos a seguirle y servirle. Además, Timoteo no solo fue un discípulo fiel, sino que también fue un verdadero amigo de Pablo. A lo largo de sus viajes, Timoteo demostró un apoyo constante y desinteresado, incluso enfrentando adversidades por el bien del Evangelio. Su lealtad a Pablo y su dedicación a la obra de Dios lo convierten en uno de los personajes más admirables del Nuevo Testamento. Al puesto 15 tenemos a Bernabé. Bernabé es uno de esos personajes que, aunque a veces pasa desapercibido, fue esencial en la historia de la iglesia primitiva. Aparece en las Escrituras como un hombre lleno de ánimo y consuelo, un verdadero hijo de consolación. Fue Bernabé quien inicialmente introdujo a Pablo a la comunidad cristiana después de su conversión, en un momento en que los discípulos desconfiaban de él debido a su pasado como perseguidor de los cristianos. El nombre de Bernabé refleja su carácter, hijo de consolación, porque su presencia traía aliento, apoyo y ánimo. Su rol como mediador entre Pablo y los apóstoles fue clave para la expansión del Evangelio. Junto con Pablo, fue instrumental en la fundación de iglesias en lugares como Antioquía, y su trabajo misionero abrió puertas para que muchos gentiles pudieran conocer a Cristo. Bernabé no solo era un líder, sino también un ejemplo de humildad y generosidad. Cuando los discípulos enfrentaron tiempos de pobreza y necesidad, Bernabé vendió su tierra y entregó el dinero a la iglesia para ayudar a los necesitados. Además, aunque tenía un papel prominente en el liderazgo, siempre estuvo dispuesto a apoyar a otros como Pablo y Juan Marcos,
demostrando que el liderazgo no se trata de estar en el centro, sino de servir a los demás con generosidad y amor. Puesto 14. Tenemos a Tomás. Tomás, conocido como el Incrédulo, es un personaje fascinante en la historia del Nuevo Testamento. A menudo se le recuerda por su famosa frase: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, versículo 25. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Tomás no fue simplemente un hombre que dudó, él fue un hombre que buscó la verdad de manera honesta y valiente. Su actitud ante la resurrección de Jesús refleja una humanidad profunda y genuina. Tomás no aceptó las palabras de sus compañeros sin evidencia, pero cuando Jesús le ofreció la prueba que tanto pedía, su respuesta fue inmediata y llena de fe: Señor mío y Dios mío. En este momento, Tomás pasó de la duda a una declaración de fe profunda y personal. Su transformación de incrédulo a creyente es un recordatorio de que la fe no siempre es inmediata, pero que la búsqueda de la verdad es valiosa y necesaria. Tomás viajó a la India para predicar el Evangelio, donde sufrió el martirio. Esto subraya que su fe, una vez despertada, fue feroz y constante hasta el final de sus días. La historia de Tomás nos enseña que, aunque la duda pueda ser parte de nuestra experiencia, no debemos temer cuestionar y buscar respuestas. Al final, la fe, cuando llega, puede ser más fuerte por haber sido un proceso de crecimiento. Al puesto 13 tenemos a Judas Iscariote. Judas Iscariote es uno de los personajes más trágicos y complejos del cristianismo. Aunque fue uno de los 12 apóstoles, su nombre queda marcado por la traición más devastadora: entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Esta acción cumplió la antigua profecía de que el Mesías sería entregado por un amigo cercano. La historia de Judas duele porque muestra cómo alguien tan cercano a Jesús pudo traicionar su confianza. En los Evangelios, Judas aparece como el tesorero del grupo, encargado de las finanzas. Su amor por el dinero es evidente en varios pasajes, y fue esa avaricia la que lo llevó a traicionar a Jesús en Getsemaní. Este acto fue doloroso no solo para Jesús, sino también para los discípulos, que no podían entender cómo uno de ellos podía hacer algo tan terrible. Más allá de lo físico, Judas traicionó la confianza divina. Sin embargo, su acción fue parte del plan de Dios. Permitió el arresto y crucifixión de Jesús, llevando a cabo la salvación de la humanidad. Aunque Judas fue el instrumento del mal, su historia es una advertencia sobre el egoísmo, la avaricia y el rechazo de la misericordia divina. Su trágico final subraya la importancia del arrepentimiento. Al rechazar la gracia de Dios, Judas se convirtió en un símbolo de cómo ese rechazo puede llevar a la perdición. Al puesto 12 encontramos a María Magdalena. María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas y admiradas del Nuevo Testamento. Su historia está marcada por una transformación radical, convirtiéndola en símbolo de fe, arrepentimiento y redención. La conocemos por primera vez en Lucas 8:2, donde Jesús la libera de 7 demonios. Este acto marca el inicio de un profundo vínculo con el Maestro. A lo largo de los Evangelios, María Magdalena aparece como una mujer que sigue a Jesús con devoción. Estuvo presente en momentos clave de su vida, incluida la crucifixión. Mientras muchos discípulos se escondieron, ella permaneció fiel, mostrando amor y valentía en medio del dolor. Lo más notable es que fue la primera en ver a Jesús resucitado. En Juan 20, versículo 16, él se le aparece en el jardín y le confía el anuncio de su resurrección: «Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre». A través de ella, se proclamó por primera vez la victoria de la vida sobre la muerte. María Magdalena es conocida como la apóstol de los apóstoles, ya que fue la primera en anunciar la resurrección. Que una mujer, en una época donde su voz era menospreciada, recibiera ese honor subraya el poder y amor inclusivo de Jesús. Su historia nos recuerda que no importa cuán profundo haya sido nuestro pasado, siempre podemos experimentar una transformación radical en Cristo y ser llamados a testificar de su gloria. En el puesto 11 está Esteban. Esteban, conocido como el primer mártir cristiano, es una figura que representa la fidelidad absoluta a Cristo incluso ante la muerte. Su historia se encuentra en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos para ayudar en la distribución de alimentos a las viudas y ancianos, pero su misión iba mucho más allá de este rol administrativo. Esteban se destacó por su sabiduría y el poder del Espíritu Santo que lo acompañaba,
lo que le permitió predicar valientemente el Evangelio. A pesar de su dedicación, Esteban se enfrentó a la oposición de aquellos que no querían escuchar las enseñanzas cristianas, sobre todo de parte de los líderes religiosos. En un discurso apasionado ante el Sanedrín, Esteban les recordó la historia de la salvación, desde Abraham hasta la venida de Cristo, y les acusó de ser duros de corazón y asesinos que rechazaron al Mesías. Esta valiente confrontación lo llevó a ser arrestado y finalmente, apedreado hasta la muerte. Su muerte dejó una huella profunda en la iglesia primitiva. En sus últimos momentos, Esteban miró al cielo y vio a Jesús a la diestra de Dios, y perdonó a sus asesinos, diciendo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Este acto de perdón y fe en medio del sufrimiento se convirtió en un modelo para todos los cristianos y una prueba de la verdad del mensaje de Jesús. Su martirio fue el comienzo de una serie de persecuciones contra los cristianos, pero también inspiró a muchos a seguir el camino de la fe sin importar el costo. Antes de entrar al top 10, y si este contenido te está gustando, te invito a suscribirte y darle like al vídeo. Subimos vídeos cada semana de la palabra del Señor. Al puesto 10 tenemos Santiago el Mayor. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Junto con su hermano Juan y Pedro, formó parte del círculo íntimo de confianza de Jesús. Fue testigo de momentos claves como la transfiguración y la oración en Getsemaní, donde Jesús se mostró vulnerable, lo que refleja la confianza que Jesús tenía en él. Este acceso a momentos tan íntimos y reveladores lo coloca entre los apóstoles más significativos. Santiago no solo destacó por su cercanía a Jesús, sino por su fidelidad inquebrantable. Fue el primer apóstol en morir mártir en Hechos capítulo 12 versículo 2, ejecutado por orden de Herodes. Su martirio resalta el compromiso absoluto con su fe, un ejemplo claro de cómo el sacrificio puede ser una manifestación de fidelidad y devoción a Cristo. El legado de Santiago perdura hasta nuestros días, especialmente en la peregrinación de Santiago de Compostela, un símbolo de su influencia. Su vida, su martirio y su cercanía a Jesús lo convierten en una figura indispensable en la historia del cristianismo. Al puesto 9 tenemos a Mateo. Mateo, conocido también como Leví, era un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Este oficio lo ponía en conflicto con muchos judíos, quienes lo veían como un traidor por colaborar con el régimen romano. Sin embargo, Jesús lo eligió para ser uno de sus apóstoles, mostrándonos que su misión era romper las barreras y llamar a todos, sin importar su pasado. Lo que distingue a Mateo es su profundo conocimiento de las Escrituras hebreas. Su evangelio es el que más cita las profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. A través de su genealogía, Mateo conecta a Jesús con la línea de David, reforzando su identidad como el Mesías prometido. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey esperado, el Salvador que cumple las expectativas mesiánicas. Después de la resurrección, Mateo continuó su labor evangelística, llevando el mensaje de Cristo a regiones como Etiopía y Persia. Su Evangelio no solo une el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también muestra cómo Jesús es el cumplimiento de la esperanza de Israel. La posición 8 es para Lucas. Lucas, un médico y seguidor de Jesús, no solo fue un evangelista, sino también un historiador detallista. Su evangelio es conocido por su meticuloso enfoque, ya que investigó a fondo los eventos de la vida de Jesús, basándose en testimonios oculares. Su objetivo era ofrecer una narración precisa y completa, lo que lo convierte en un referente histórico dentro del Nuevo Testamento. Lo que hace único al Evangelio de Lucas son las parábolas y relatos que presenta, como la del buen samaritano y el hijo pródigo, mostrando la gracia y misericordia de Dios hacia los más necesitados. Lucas subraya la compasión de Jesús, especialmente por los marginados, enfermos y pecadores. Además de su Evangelio, Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, donde narra el crecimiento y la expansión del cristianismo. Su obra no solo muestra la vida de Cristo, sino también el poder del Espíritu Santo que guió a los primeros cristianos. Con su enfoque único, Lucas nos deja un legado histórico y espiritual invaluable, revelando el corazón misericordioso de Dios. Santiago el Justo ocupa la posición 7. Santiago, el hermano de Jesús, tuvo un papel fundamental en la historia de la Iglesia primitiva. Aunque inicialmente no creyó en la misión de su hermano, después de la resurrección de Jesús, su vida dio un giro radical. Se convirtió en un líder clave en la Iglesia de Jerusalén,
una de las figuras más influyentes y respetadas en los primeros días del cristianismo. Santiago es conocido por su carta en el Nuevo Testamento, que se caracteriza por su sabiduría práctica y su llamado a vivir una fe genuina y activa. Él enfatiza la importancia de las obras como fruto de una fe viva, enseñando que la verdadera religión no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones que reflejan el amor y la justicia de Dios. El liderazgo de Santiago en Jerusalén fue clave en la consolidación del cristianismo primitivo, especialmente cuando se enfrentaron a tensiones entre los cristianos judíos y gentiles. Su firmeza en la fe y su dedicación a la enseñanza de su hermano Jesús lo hicieron un pilar de la Iglesia, y su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio. En la posición 6 tenemos a María, Madre de Jesús. María, Madre de Jesús, es una de las figuras más veneradas en la historia del cristianismo. Su vida y su rol en la salvación humana son fundamentales para el Evangelio y muestran el poder de la fe y la obediencia a Dios. Desde su primer sí al ángel Gabriel en la Anunciación, María demostró una fe inquebrantable en los planes divinos. Como madre, María no solo cuidó y amó a Jesús, sino que también lo acompañó en cada etapa de su vida, desde su nacimiento humilde en Belén hasta su crucifixión en el Monte Calvario. A lo largo de los Evangelios, vemos a María como una mujer que meditaba profundamente sobre las palabras y acciones de su Hijo, confiando plenamente en que todo tenía un propósito divino, incluso en medio del sufrimiento. En la cruz, María presenció el sacrificio más grande que la humanidad haya conocido, la muerte de su propio Hijo, el Salvador del mundo. A pesar del dolor indescriptible, su fe y obediencia a Dios permanecieron firmes. Jesús, en uno de sus últimos actos, le encomienda a Juan como su hijo, dejando a María bajo su cuidado, lo que resalta la importancia de su figura en la Iglesia. Aunque su rol como madre del Mesías es exaltado, ella siempre se mostró como una sierva humilde, sin buscar reconocimiento propio. Su vida destaca el poder de la humildad y la confianza en el plan divino. Su vida nos enseña lo que significa ser fiel a Dios, sin importar las dificultades, e invita a seguir su ejemplo de fe, humildad y entrega, sabiendo que también nosotros somos parte del plan de Dios. Y dando apertura a nuestro top 5 y no sin antes decirte que si este contenido te está gustando no olvides suscribirte al canal, es por tu apoyo que podemos seguir haciendo contenido como este y podrás seguir aprendiendo de la palabra de una manera diferente. Y ahora sí, sin más preámbulos tenemos a Juan el Bautista. Es uno de esos personajes que, sin realizar milagros, marcó un antes y un después en la historia de la redención. Su nacimiento fue anunciado por un ángel y su vida fue consagrada al servicio de Dios desde el vientre materno. Pero lo más impactante de Juan no fue su estilo de vida austero en el desierto ni su alimentación a base de langostas y miel silvestre, fue su mensaje. Juan no predicaba lo que la gente quería oír, sino lo que necesitaba escuchar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue él quien preparó el camino para el Mesías, cumpliendo la profecía de Isaías. Su bautismo en el Jordán no era simbólico, era un acto de transformación y compromiso. Y en medio de esa misión, cuando Jesús apareció, Juan supo dar un paso atrás. Dijo: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». ¡Qué humildad tan poderosa! Y aunque su final fue trágico, encarcelado y decapitado por denunciar el pecado, Juan el Bautista murió con una certeza firme: había cumplido su llamado. Jesús mismo lo elogió diciendo que no había nacido entre los hombres alguien mayor que él. Así de claro, así de profundo. En la posición 4 tenemos a Juan el apóstol amado. Hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, pescador de oficio, pero místico de corazón. Cuando Jesús lo llamó, dejó las redes sin titubear. No era simplemente uno de los 12, era parte del círculo más íntimo del Maestro, junto a Pedro y su hermano Santiago. Fue testigo de momentos que marcaron la historia del cristianismo: la transfiguración de Cristo, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en Getsemaní. Pero lo que realmente distingue a Juan es su sensibilidad espiritual. Lo llaman el discípulo amado no porque Jesús hiciera favoritismos, sino porque Juan logró captar y corresponder al amor divino de manera única. Fue el único que no abandonó a Jesús en la cruz. Mientras los otros huyeron, él estuvo ahí, firme. Y por eso, Jesús le confió lo más preciado, a su propia madre. «He aquí tu madre, he aquí tu hijo». Esa escena dice más que 1000 sermones. Su evangelio es profundamente teológico. No arranca con genealogías o narraciones del nacimiento. Comienza en la eternidad. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan vio más allá del velo de lo terrenal. Habló del amor como nadie más. Dios es amor. Para él, no era solo un atributo de Dios, era su esencia. Y cuando fue exiliado en la isla de Patmos, no se apagó su misión. Allí recibió una visión que estremecería a generaciones enteras, el Apocalipsis. Un mensaje crudo, simbólico, pero esperanzador. Juan vio lo que está por venir, escribió lo que vio, y nos dejó una advertencia y una promesa. Según la tradición, fue el único apóstol que no murió mártir. Llegó a anciano, probablemente en Efeso, siempre fiel, siempre recordando al Maestro. Juan no fue solo el último apóstol en morir, fue también el que más profundamente entendió la eternidad. Y dando apertura a nuestro top 3 de esos personajes que impactaron el Nuevo Testamento y todas nuestras vidas, tenemos a Pedro. Si hay un personaje que representa el corazón humano en su lucha constante por ser fiel, ese es Pedro. Simón, hijo de Jonás, pescador galileo, fuerte, impulsivo, valiente y contradictorio. Jesús lo encontró en la orilla, trabajando con redes, y le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Y desde entonces, su vida cambió para siempre. Pedro fue líder desde el comienzo. Siempre hablaba primero, siempre se lanzaba antes que los demás. Caminó sobre el agua, aunque se hundió por la duda. Confesó que Jesús era el Mesías, pero también intentó impedir su muerte. Fue valiente, pero también frágil. Y en la noche más oscura, cuando su maestro fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. Esa mirada que Jesús le lanzó después de la tercera negación, lo quebró por dentro. Lloró amargamente. Pero ahí no termina su historia. Después de la resurrección, Jesús lo restauró con amor. ¿Me amas, Pedro? 3 veces, una por cada negación. Y le encargó una misión sagrada: pastorear a su rebaño. Desde ahí, Pedro nunca volvió a ser el mismo. Predicó en Pentecostés y miles creyeron. Hizo milagros. Fue encarcelado. Desafió al Sanedrín. Abrió las puertas del Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Viajó. Consoló. Corrigió. Y escribió 2 cartas que aún hoy nos estremecen. Se convirtió en el rostro visible de la iglesia primitiva. Pedro nunca perdió la humildad de sus errores. Según la tradición, fue crucificado en Roma, cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Una vida que comenzó entre redes de pesca, y terminó como mártir, pero también como roca firme. Pedro nos enseña que Dios no escoge a los perfectos, sino a los transformables. Que se puede caer, pero también se puede volver a amar, y liderar, y morir fiel. Y al lugar número 2, y muy cerca de esa posición privilegiada, tenemos a Pablo. Imagínate a un hombre que pasó de ser uno de los mayores perseguidores de cristianos, a convertirse en el más apasionado de sus defensores. Ese es Pablo. Su historia no solo conmueve, sacude el alma. Saulo de Tarso era un fariseo radical, formado bajo los pies de Gamaliel, celoso de la ley y convencido de que los cristianos eran una amenaza. Pero en el camino a Damasco, todo cambió. Una luz lo derribó. Y en esa luz, escuchó una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús, el resucitado. Desde entonces, Pablo no volvió a ser el mismo. Viajó sin descanso, fundó iglesias, discipuló líderes, escribió cartas que hasta el día de hoy moldean nuestra fe. 13 cartas llevan su nombre: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. En cada una palpita el fuego de su pasión y la claridad de su pensamiento. Pablo nunca conoció a Jesús en carne, pero su comunión con el Cristo resucitado fue tan profunda que se convirtió en el mayor teólogo del cristianismo. Habló de la justificación por la fe, del cuerpo de Cristo, del fruto del Espíritu. Y mientras algunos se enfocaban en Jerusalén, él llevó el mensaje hasta Roma, y hasta los confines del mundo conocido. Fue azotado, apedreado, encarcelado, y aún así escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Pablo no solo predicó el Evangelio. Él vivió el Evangelio. Y por eso, es el apóstol que hizo del cristianismo un mensaje global. No hay otro nombre que divida la historia como el de Jesús. Por eso sin duda alguna no puede haber otro que ocupe el número 1 en este ranking.
No hay otro personaje que haya transformado más vidas, inspirado más libros, canciones, sacrificios, revoluciones de amor, que Jesucristo de Nazaret. Su vida es el epicentro del Nuevo Testamento, pero más aún, es el latido mismo de toda la Biblia. Nació en Belén, en la más absoluta humildad, pero los cielos no se contuvieron, ángeles cantaron, magos viajaron, profecías milenarias se cumplieron. Jesús no solo fue el cumplimiento de la ley y los profetas, fue la manifestación misma de Dios entre los hombres. Con sus palabras, desarmaba a los sabios. Con sus manos, tocaba leprosos y sanaba enfermos. Con su mirada, levantaba a prostitutas, publicanos, pecadores, no condenaba, transformaba. Pero su mayor acto no fue un milagro, fue la cruz. Jesús cargó con el pecado de todos nosotros. Fue traicionado, humillado, azotado, crucificado, y aún así, no abrió su boca en queja. Allí, colgado en el madero, gritó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Quién hace eso por sus enemigos? Solo el amor hecho carne. Y cuando todo parecía perdido, cuando el mundo pensaba que todo había terminado, el tercer día la piedra fue removida. El sepulcro quedó vacío. Jesucristo resucitó. Y con su resurrección, venció a la muerte, al pecado y al infierno, abriendo el camino a la vida eterna para todo aquel que cree en él. Sus enseñanzas siguen encendiendo corazones, sus palabras siguen incomodando al orgulloso y abrazando al quebrantado. Jesús no es solo un personaje del Nuevo Testamento, es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Creador que se hizo criatura para salvarnos. Todos los personajes que hemos mencionado antes brillan por la luz que recibieron de él. Todos lo amaron. Todos dieron su vida por él. Porque no hay otro como él. Jesucristo no está en este top por popularidad o impacto. Está aquí porque sin él simplemente no habría historia que contar. Y así llegamos al final de este recorrido por los 20 personajes más importantes del Nuevo Testamento. Cada nombre que hoy recordamos no es solo una figura histórica, sino un reflejo de lo que Dios puede hacer con personas comunes, con corazones dispuestos, con vidas que deciden responder al llamado del cielo. Desde pescadores hasta médicos, desde jóvenes discípulos hasta mártires valientes, desde un discípulo incrédulo hasta el hombre más justo que cuidó al Mesías de niño, todos ellos gritan con su historia: Dios todavía usa a los que se dejan usar. Pero si algo queda claro después de este viaje, es que todo gira en torno a Jesús. Sin él, no hay evangelio, no hay cruz, no hay redención, no hay esperanza. Él es el hilo invisible que conecta cada testimonio, cada carta, cada lágrima y cada sacrificio del Nuevo Testamento. Y lo más hermoso es que la historia no termina con ellos, continúa contigo. Tú también puedes ser parte de este legado. Porque los tiempos han cambiado, sí, pero el llamado sigue siendo el mismo. No olvides suscribirte al canal porque aquí aprendes de la palabra de una manera diferente. Y si este vídeo te ha inspirado, te invito a dar un paso más. Tenemos otro vídeo en el canal, una especie de precuela de este, donde exploramos los 20 personajes más impactantes del Antiguo Testamento. Te aseguro que también te va a sorprender.